Otra vez, otra maldita vez. Cruz Azul lo tenía todo en ventaja en el marcador, el control del partido y hasta la ilusión de romper con la maldita historia. Pero no. El monstruo de siempre regresó. El América, el VAR, la presión, los fantasmas y la eterna Cruz Azuleada. Los 10 puntos clave que explican por qué Cruz Azul volvió a morir en la orilla. Vamos a hablar de lo que nadie quiere ver, a los errores tácticos de Vicente Sánchez, la baja brutal de Ignacio Rivero, el penal de Kevin Mier, la lectura emocional del equipo y cómo Jardín le dio una cátedra de manejo de partido a todo el banquillo cementero. ¿Fue penal o fue robo? ¿Dónde quedó la sangre en la defensa? ¿Y qué demonios le pasa a Cruz Azul cada vez que se enfrenta al América en liguilla? Todo eso y más, sin pelos en la lengua. Quédate, porque si tú también viste cómo se derrumbó Cruz Azul en cámara lenta, este video te va a abrir los ojos o te va a terminar de encabronar. Bienvenido a la autopsia táctica del Azul. 1. Ignacio Rivero fue una baja crítica para Cruz Azul en el partido de vuelta, no solo por haber sido el autor del único gol en la ida, sino por el perfil táctico que representa un interior con alto volumen de recorrido, buena lectura defensiva y llegada en segunda línea. Su expulsión obligó a Vicente Sánchez a reconfigurar el medio campo, prescindiendo de un elemento con despliegue mixto. Rivero fue sustituido por Lorenzo Faravelli, un jugador más orientado a la distribución que al quite, lo que alteró el triángulo central en la medular. El equipo pasó de un doble pivote con un interior box-to-box Rivero a un medio más posicional y menos disruptivo en presión alta, Faravelli. Esto provocó que la recuperación tras pérdida fuera más lenta y que América encontrara más espacios entre líneas, sobre todo en la zona de transición ofensiva por el carril central. Vicente Sánchez trató de ajustar su esquema tras la expulsión de Rivero y las necesidades del marcador. Optó por mantener su 4-2-3-1, pero con modificaciones funcionales, escalonó más a sus laterales. Buscó que Lira hiciera coberturas más amplias y retrasó algunos metros la posición para que ayudara en repliegue. Sin embargo, el problema no fue de dibujo, sino de ejecución e intensidad. En fase sin balón, Cruz Azul formó un bloque medio que no presionaba con eficacia la salida rival y permitía que América sentara posesión. Al no tener un mediocentro destructor de oficio ni extremos con retorno sostenido, los espacios entre líneas se abrieron constantemente. En el segundo tiempo, la entrada de Sepúlveda buscaba reactivar la presión adelantada, pero la idea quedó neutralizada por el control de ritmo impuesto por el América. La acción entre Kevin Mier y Rodrigo Aguirre debe analizarse desde la perspectiva del protocolo VAR. Mier llega tarde a una pelota dividida y realiza contacto con la pierna del delantero sin disputar el balón desde la norma técnica. Hay elementos suficientes para considerar falta, ya que el portero no juega el balón y genera una interferencia temeraria. Pero al señalarla tras revisión, se justifica bajo los criterios actuales de integridad y riesgo de lesión. Jardín demuestra nuevamente por qué es uno de los estrategas más meticulosos de la Liga MX. Con su equipo tiene automatismos claros en salida, triangulación por banda y presión tras pérdida. Contra Cruz Azul ajustó en momentos clave al verse abajo en el marcador global, mandó a su equipo a presionar en bloque alto, con Reyes empujando al medio y Fidalgo escalando zonas interiores para generar superioridad en fase ofensiva. En lo emocional, Jardín mantiene a su grupo enfocado. Su manejo de vestuario se reflejan como jugadores como Valdés y Cendejas aceptan roles secundarios cuando el plan lo exige. Además, su lectura del partido para introducir a jugadores en la segunda parte mostró su capacidad para alterar el ritmo desde el banco. El VAR, operado bajo el protocolo de FIFA, intervino por considerar que el contacto entre Kevin Mier y Rodrigo Aguirre encajaba como una infracción no vista o mal valorada en tiempo real. La repetición muestra que Mier no toca balón. Si bien Aguirre ya no tenía control orientado del esférico, el contacto es suficiente para impedir una potencial continuación de jugada. Desde el enfoque técnico, se trata de una falta por interferencia temeraria sin disputa del balón. Aunque no es una infracción violenta, la intención y el desenlace son irrelevantes bajo la interpretación moderna del reglamento en el acto de derribar sin jugar balón. Dentro del área, se sanciona. El margen para la polémica está en que el árbitro en campo no lo marcó y lo modificó solo tras revisión, lo que cuestiona el estándar de intervención del VAR.
Cruz Azul cayó en una narrativa táctica que ha perseguido al club durante años, la incapacidad para gestionar ventajas en contextos de alta presión. Can El, tú a 0 global a favor y más de 30 minutos por jugar. El equipo debió transicionar a un bloque medio compacto con capacidad de reducción de espacios, pero lo que vimos fue un equipo partido entre líneas sin control del tempo ni solidez estructural. La desconcentración en el gol de Borja refleja una descoordinación básica en defensa de balón, parado a mal marcaje zonal, pérdida de referencia directa y pasividad en el primer poste. En paralelo, el penal es síntoma de una mala lectura temporal de Kevin Mier, que no administra correctamente los tiempos de achique. Es decir, no fue una caída repentina, sino una secuencia de microerrores tácticos típica en los colapsos mentales que definen una Cruz Azuleada. Henry Martín, el capitán que aparece en los momentos decisivos. Henry Martín sigue demostrando por qué es el más influyente en liguillas en los últimos años. Más allá del gol de penal, su influencia fue estructural, arrastró marcas, fijó centrales y generó líneas de pase a espaldas de los mediocampistas de Cruz Azul. Su función no fue solo finalizar, sino actuar como referencia posicional para articular el ataque. Además, su liderazgo se refleja en lo intencional, mantuvo la presión alta, fue el primero en reclamar en bloque las decisiones arbitrales y tuvo voz directa en la reactivación emocional del equipo tras ir en desventaja. Su participación es un claro ejemplo de un delantero centro que entiende el juego sin balón, tanto como con él. El arbitraje y el VAR decisiones que influyeron en el resultado. El cuerpo arbitral, liderado por Víctor Alfonso Cáceres, fue objeto de múltiples cuestionamientos, especialmente por el penal y ciertos criterios en el manejo disciplinario. Desde la perspectiva técnica, el uso del VAR fue reglamentariamente válido, pero operó con criterio expansivo, es decir, se intervino en jugadas de interpretación sin que existiera un error claro y manifiesto. El problema no es solo la jugada puntual, sino la falta de consistencia en el estándar de intervención, lo que genera desigualdad percibida. En cuanto al manejo de tarjetas, el umbral de tolerancia varió entre ambos equipos. A Cruz Azul se le mostró amarilla por infracciones tácticas leves, mientras que al América se le perdonaron acciones similares. Este doble rasero desnaturaliza el juego y alimenta el debate sobre la profesionalización real del arbitraje en la Liga MX. La solidez defensiva del América en momentos críticos. América mostró una defensa funcional más que espectacular. En la segunda mitad, ya con el empate global, Jardine ordenó el retroceso de líneas para formar un 4-1 compacto, con Jonathan Dos Santos como ancla delante de la saga. El objetivo fue claro: proteger el carril central y obligar a Cruz Azul a volcarse por bandas. Cristian Borja fue clave no solo por su gol, sino por su capacidad de defender alto, cortar líneas de pase y proyectarse en contragolpe. América no necesitó volumen de recuperación, sino orden posicional. En los últimos 15 minutos, cuando Cruz Azul fue al frente con desesperación, Reyes y Cáceres se mostraron sólidos en el juego aéreo y en las coberturas largas, imponiendo control en área propia sin recurrir a faltas innecesarias. La gestión emocional de los jugadores en partidos de alta presión. Aquí se notó una diferencia clave entre ambos equipos. América jugó con la tranquilidad de quien conoce el guión, incluso estando abajo en el marcador. Jardín ha trabajado una estructura mental colectiva basada en la resiliencia competitiva. Cuando Cruz Azul marcó el segundo global, América no se desordenó. Al contrario, mantuvo su plan de juego. Cruz Azul, en cambio, entró en una espiral emocional descendente tras el penal. Los jugadores comenzaron a discutir entre sí, hubo desorganización en las coberturas y se perdió la comunicación entre líneas. Vicente Sánchez intentó dar indicaciones, pero el equipo ya había entrado en un estado de pánico táctico, jugadores fuera de posición, mala toma de decisiones y un desplome en la presión coordinada. Esto se traduce en una fragilidad emocional que neutralizó cualquier ventaja estructural previa. El impacto de la eliminación en la afición y la directiva de Cruz Azul. Esta eliminación es más que una derrota deportiva, es una fractura simbólica en la relación entre proyecto y credibilidad. La afición vuelve a ver el mismo patrón de derrumbe, y aunque hay avances tácticos bajo Vicente Sánchez, el desenlace genera dudas profundas sobre su continuidad. La directiva deberá evaluar si mantiene el proceso o si hace un corte quirúrgico antes de la apertura 2025.
Es probable que haya cambios en el plantel. Jugadores como Mier, Sepúlveda o Farabelli podrían quedar señalados por su bajo rendimiento en momentos clave. La base táctica existe, pero necesita líderes en cancha que no se disuelvan en la presión. Y eso no se compra con fichajes, se construye con gestión de grupo y temple competitivo.